Después de existir durante casi 7 décadas, la Unión Soviética dejó tras de sí no solo un enorme legado criminal, sino también muchos secretos ocultos en archivos clasificados. A pesar de los numerosos intentos de desclasificar los documentos, mucha información aún no está disponible para el público. Los archivos clasificados de la URSS representan una enorme colección de documentos que abarcan temas como represiones, conspiraciones políticas, desarrollos científicos secretos, actividades de inteligencia y contactos con estados extranjeros. Algunos investigadores creen que estos archivos podrían contener datos que cambien radicalmente nuestra comprensión de momentos clave de la historia soviética y mundial. ¿Qué secretos ocultaban y siguen ocultando estos archivos? ¿Qué hechos y acontecimientos históricos? ¿Cuáles pudieron distorsionarse o eliminarse de la crónica oficial? En este video veremos qué documentos siguen confidenciales, por qué los ocultan, cuáles ya se desclasificaron y qué descubrimientos surgieron. Un análisis de los acontecimientos lo más preciso y objetivo posible. Soy Semyon de Megashow TV. Comenzamos. ¿Por qué la URSS ocultaba todo? De hecho, ocultar cierta información de las masas populares es algo normal y bastante lógico. Absolutamente todos los países del mundo tienen sus propios secretos. Revelarlo es delito grave y amenaza la seguridad nacional. La URSS sobresalía por la cantidad inédita de hechos ocultos o distorsionados. Estos hechos no tenían relación con secretos militares o de Estado. Entonces, ¿por qué ocultarlo? La respuesta es simple. Las autoridades soviéticas, desde Lenin hasta Gorbachov, temían con razón el descontento y la ira popular. A veces podían volverse protestas sociales graves o incluso una revolución real. Los líderes del Partido Comunista decían a los ciudadanos que solo debían aguantar un poco más y pronto vivirían en una sociedad igualitaria hasta los últimos años de la URSS. Solo los propagandistas más fanáticos realmente creían en el comunismo. Por eso, siempre se ocultaba a los ciudadanos soviéticos el nivel de vida real en el occidente decadente. Y para que no hubiera oportunidad de comparar todo en persona, se aplicaba un principio férreo, las fronteras cerradas, para que no se les ocurriera intentarlo. La Unión Soviética desapareció hace más de 30 años, ya debería abrirse y desclasificarse todo. Aunque esa información fuera militar o política, ya no es relevante. En estas décadas, la tecnología ha avanzado tanto que la URSS, con todos sus misiles y satélites secretos, no le llega ni a los talones. No tiene sentido ocultarlo. Pero no, la Rusia de Putin heredó todo lo peor de la URSS y sigue ocultando al público muchos secretos vergonzosos de la historia soviética. ¿Qué se desclasificó? Sin embargo, hubo momentos en que se revelaban parcialmente los secretos del pasado soviético. Casi siempre en pequeñas dosis, pero eso bastaba para comprender la podredumbre del imperio soviético. Por ejemplo, la represión de la sociedad progresista en los países bálticos. En 1989, Gorbachov tuvo que desclasificar el vergonzoso pacto Molotov-Ribbentrop de la era stalinista. Más exactamente, el protocolo secreto sobre la división de Europa del Este con Adolf Hitler. Esto luego fue la base legal para restaurar la independencia de Lituania, Letonia y Estonia. Durante la liberación de disidentes como Chernovol, Lukianenko o Gorin, muchos soviéticos supieron de la persecución a disidentes, opiniones alternativas, la renovación en la realidad soviética y los hospitales psiquiátricos especiales del KGB. Por cierto, a esto le dedicamos un video aparte, les recomiendo a todos que lo vean. Tras la disolución de la URSS en los 90, se publicaron muchos materiales antes clasificados sobre los 3 holodomores, las represiones de Stalin y varias catástrofes y accidentes que se ocultaban. Por ejemplo, sobre los inhumanos ensayos nucleares en el polígono de Totskoye o la masacre de los manifestantes en Novocherkassk. Las principales categorías de archivos clasificados, pero todo lo publicado anteriormente no es más que la punta del iceberg.
Desde inicios de los 2000, tras la llegada al poder del exteniente coronel de la KGB, se detuvieron totalmente los procesos de desclasificación de documentos, incluso para un círculo reducido de especialistas e historiadores. En la Alemania actual, cualquier alemán mayor de 18 años puede acceder gratis a toda la información que los servicios secretos de la RDA recopilaron sobre él o sus familiares. En Polonia, el Instituto de la Memoria Nacional se encarga de aplicar normas similares. En Rusia, todo sigue cubierto de musgo y oscuridad. No podemos saber con certeza qué hay en los archivos clasificados. Con datos indirectos podemos definir los principales temas que sin duda están ocultos en sus profundidades. Ante todo, se trata de documentos relacionados con el surgimiento y el establecimiento del poder y el Estado soviéticos. Cómo el emigrante político Ulyanov Lenin llegó y se mantuvo en el poder. El segundo caso es sangriento porque implica represiones, hambrunas, asesinatos de opositores políticos, bolcheviques y deportaciones de personas y pueblos enteros. Después de todo, la mayoría de los documentos sobre estos casos todavía siguen acumulando polvo en los archivos de la KGB y ahora en la FSB. Muchos hechos y procesos ligados a la Segunda Guerra Mundial aún son clasificados. Y sobre todo en su inicio, cuando el victorioso Ejército Rojo, repentinamente y sin razón clara, acabó cerca de Moscú y luego al Volga. Hay varias hipótesis sobre cómo ocurrió, cada una con sus argumentos. Sin embargo, quiero ver confirmaciones escritas. Es muy importante conocer el costo de la guerra. Aún no se determina la cantidad de muertos y desaparecidos, tanto militares como civiles, lo que genera especulaciones. Cabe recordar la escandalosa declaración de Putin en 2010 de que Rusia habría ganado la Gran Guerra Patria, aunque Ucrania no hubiera estado en la Unión Soviética. Aunque la mayoría de los historiadores dice que las mayores pérdidas fueron de ucranianos, no de rusos. Lo que una vez más confirma la falsedad y la hipocresía de los gobernantes del Kremlin. También sería interesante echar un vistazo a los documentos relacionados con diversos accidentes y catástrofes, así como a los experimentos que se llevaron a cabo en la URSS, tanto con fines militares como puramente civiles. No hablamos de Chernóbil, ese tema ya está casi totalmente revelado. El 99% de los habitantes de la ex Unión Soviética desconoce que 29 años antes de Chernóbil hubo un accidente similar en Osersk, pero a menor escala. Por cierto, aquí hay otro tema para investigar. Ciudades cerradas y completamente secretas. Ciudades que no estaban en el mapa y que no se mencionaban en ningún lado, pero en realidad existían. Un know-how monstruoso del Estado soviético, considerado el más democrático. Los secretos más peligrosos de la URSS. Sin embargo, entre cientos de secretos, existen algunos que son los más peligrosos en términos de pérdidas de reputación, que pueden dañar seriamente el prestigio y la imagen positiva de la justa y progresista Unión Soviética, especialmente entre personas mayores, más propensas a la nostalgia. El primero de ellos es el hecho del apoyo de Alemania a Lenin y al partido bolchevique durante la Revolución de 1917, según la versión más conocida, para sacar al Imperio ruso de la Primera Guerra Mundial. El Kaiser Guillermo II dio 50 millones de marcos de oro a los futuros creadores del paraíso comunista en la Tierra. Por esto, a Lenin en su momento lo llamaron directamente espía alemán. En la época soviética, contar historias así podía costarte 10 años sin correspondencia. En los 90 los historiadores retomaron el tema. Presentaron una serie de pruebas indirectas, pero sin acceso a los archivos clasificados, no es posible aportar pruebas documentales directas. Sería interesante confirmar o refutar la versión sobre Joseph Stalin en su juventud. Zoso Djugashvili fue un revolucionario corrupto y agente pagado de los servicios secretos zaristas. Historiadores especializados aseguran que el futuro líder de los pueblos usaba el seudónimo Ficus. Delató a muchos compañeros ante las autoridades para despejarse el camino a la cima del partido bolchevique y ganar algo de dinero. Muchos viejos bolcheviques, la mayoría fusilados en los años 30, decían que Stalin era un provocador y agente doble. Sin pruebas documentales, esta teoría sigue siendo solo teoría.
Un secreto aún más protegido es la memoria gloriosa de la Gran Guerra Patria, como les gusta llamarla a la propaganda soviética y rusa. ¿Y qué diría la gente si supiera que Stalin mismo quería atacar a Alemania en el verano del 41 y que Hitler simplemente se le adelantó por 2 semanas? Seguramente están en shock por lo que escucharon, ya que eso cambia su perspectiva. Esta hipótesis contradice todo lo que aprendieron en la escuela, leyeron o vieron en pantalla. Esta teoría hace pedazos el grandioso mito soviético sobre el ataque traicionero y vil de Alemania sin declaración de guerra. La guerra fue declarada, aunque en la URSS y ahora en Rusia prefieren no recordarlo ni mencionarlo. Esta teoría se relaciona con la anterior. Tras la Segunda Guerra Mundial, Stalin planeaba iniciar una tercera, porque en el 45 no logró expandir el comunismo en Occidente, es decir, la sovietización de Europa. Ya hemos tratado este tema en un video anterior. En el contexto de los ejercicios en el campo de entrenamiento de Totskoye, los líderes soviéticos practicaban la posibilidad de romper la defensa estadounidense en Alemania Occidental mediante ataques puntuales con armas nucleares. Y saben, de todos modos existían otros planes para destruir al maldito capitalismo, otros métodos y variantes. Solo que hasta ahora siguen guardados de manera segura en las profundidades de los archivos. Quisiera verlos. ¿Alguna vez sabremos toda la verdad? La respuesta a esa pregunta está ligada al régimen dictatorial actual de Vladimir, el reunificador de tierras rusas. Mientras ese enano calvo siga en el poder, no habrá acceso a los archivos secretos de la URSS. Como Putin viene de la organización soviética más secreta, es el garante más confiable de los secretos del pasado. En efecto, ya que desclasificar materiales sobre eventos poco agradables de la historia soviética podría afectar no solo la reputación de los servicios secretos actuales, sino también de todo el Estado ruso, que se considera el único digno sucesor de la URSS. De este modo, podemos lamentar el hecho de que la verdad histórica sobre el pasado soviético sigue siendo inaccesible para el público en general. Quizá en el futuro, con un nuevo gobierno y rumbo político en Rusia, la situación mejore. Al menos especialistas e historiadores podrán acceder a los archivos cubiertos de polvo. Sin embargo, por ahora los archivos clasificados de la URSS siguen siendo una de las principales herramientas de control informativo. Y su revelación bien podría amenazar la estabilidad del régimen criminal de Putin. Eso es todo por mi parte. Hasta luego a todos.